estaba sentada en un taburete junto a la ventana de la vieja casa del pueblo, mirando la calle desierta con profundos surcos de barro que no se secaba después de la lluvia. 19 años de vida en este pueblecito olvidado de Dios llamado Claraluz le habían enseñado a soñar con el mundo exterior, pero nunca antes estos sueños habían parecido tan reales y a la vez tan aterradores. Después del funeral de su madre Vera, que había luchado contra el cáncer durante 3 meses, la casa parecía especialmente vacía y silenciosa. Cada crujido de las tablas del suelo, cada ráfaga de viento en la chimenea le recordaba que ahora estaba completamente sola. Mamá siempre decía que tengo manos de oro, susurraba Nuria, revolviendo viejas fotografías de celebraciones familiares. Y que bailo mejor que nadie en toda la comarca. Efectivamente, en el grupo de danza escolar había sido una verdadera estrella. La profesora de baile Margarita, que había venido desde la capital de provincia, constantemente elogiaba su flexibilidad natural, su sentido impecable del ritmo y la gracia sorprendente de sus movimientos. «Estás hecha para el escenario, Nuria», le decía después de cada clase. «En Madrid te esperan con los brazos abiertos a chicas como tú». Pero mientras tanto, Nuria trabajaba sin descanso en su pueblo natal. Cada mañana a las 5 se iba a ayudar a la vecina María a ordeñar las vacas, luego corría donde Pedrillo a escardar el huerto, por la tarde trabajaba como limpiadora en la Casa de Cultura local, y los fines de semana vendía en el mercado verduras de su propio terreno. El dinero faltaba catastróficamente incluso para lo más necesario. Después del funeral de su madre y de pagar las deudas del tratamiento, en la hucha familiar quedaron menos de 10.000 euros. Y se acercaba el invierno, había que comprar leña, reparar el tejado, pagar la electricidad y el agua. ¿Qué voy a hacer, mamita?, susurraba Nuria, sentada junto a la tumba de su madre en el cementerio del pueblo. ¿Cómo seguir viviendo sola? Recordaba las últimas palabras de su madre moribunda. Hijita mía, no te entierres en este pueblo. Tienes talento, belleza, inteligencia. Vete a la ciudad, encuentra tu felicidad. La vida es demasiado corta para desperdiciarla en lamentos. Esa tarde, cuando el crepúsculo primaveral envolvió el pueblo en un denso velo, Nuria encendió el viejo ordenador que había heredado de su madre. Internet funcionaba con interrupciones, pero ella buscaba trabajo en Madrid con perseverancia, hojeando página tras página en sitios web de ofertas de empleo. Y de repente se topó con un anuncio que le pareció un verdadero regalo del destino. Prestigiosa agencia de modelos invita a trabajar como bailarinas y modelos. Edad 18 a 25 años, aspecto atractivo. Se valora experiencia, pero no es imprescindible. Se proporciona alojamiento confortable, comida completa, alto salario desde 1.800 euros al mes. Posibilidad de crecimiento profesional. Ayuda en la tramitación de documentos. Urgente. Llamar las 24 horas. El corazón de Nuria empezó a latir más rápido. 1.800 euros al mes. Con ese dinero no solo podría vivir ella, sino también ayudar a los vecinos, reparar la casa, incluso poner una lápida en la tumba de su madre. Inmediatamente escribió una respuesta, adjuntando varias fotografías de conciertos escolares y contando su experiencia en coreografía. La respuesta llegó en 1 hora, la invitaban a una entrevista en Madrid, incluso le enviaban dinero para el viaje a su tarjeta bancaria. «Mamita, si me ves desde allí, ayúdame», susurró Nuria, besando la fotografía de su madre. «No te fallaré. Encontraré mi lugar en la vida y haré que te sientas orgullosa de mí». 3 días se preparó para el viaje. Metió en una vieja maleta sus mejores cosas, se despidió de los vecinos, cerró la casa con llave. María lloraba al despedirla. «Ten cuidado allí, en Madrid», se lamentaba la anciana. «La ciudad es grande, la gente es diferente. No te fíes de todos, cuídate». «No se preocupe, María», la tranquilizaba Nuria. «Ya no soy una niña. Y además, es una agencia seria, todo legal». Temprano por la mañana subió al autobús hacia la capital de provincia y de allí al tren expreso Madrid.
En el bolsillo llevaba un papel con la dirección y el nombre, Ignacio Crespo, director de la agencia Olimpo Estelar. La estación de Atocha de Madrid impresionó a Nuria por su escala y bullicio. Multitudes de personas de todas las nacionalidades, anuncios en decenas de idiomas, olor a café y bollería recién hecha de numerosas cafeterías, escaparates relucientes de tiendas. Todo esto mareaba a la chica provinciana. Miraba desconcertada a su alrededor, apretando el asa de la maleta, cuando se le acercó un hombre de mediana edad en un caro traje oscuro y camisa blanca. ¿Nuria Calvino?, preguntó, y no se le borraba la sonrisa del rostro. Soy Ignacio Crespo. Nos hemos estado escribiendo. Bienvenida a la capital de nuestra patria. Hablaba demasiado alto y demasiado amigablemente, pero Nuria estaba tan contenta de ver al menos a alguien apenas conocido en la ciudad extraña y enorme, que no se fijó en eso. Mucho gusto, respondió, extendiendo la mano para el saludo. Bonita chica, la evaluó con la mirada Ignacio. Las fotografías no transmitían todo tu encanto. Creo que todo saldrá bien. La llevó hacia un todoterreno negro con cristales tintados, donde al volante estaba sentado un conductor silencioso de unos 40 años con una larga cicatriz en la mejilla izquierda. Este es Nicolás, mi ayudante, lo presentó despreocupadamente Ignacio. Vamos, te enseñaré nuestra oficina y te contaré sobre el trabajo. Por el camino Ignacio le contaba qué vida maravillosa esperaba a Nuria en la capital. Cómo bailaría en fiestas privadas para gente rica e influyente, qué trajes hermosos de diseñadores famosos tendría, cuánto dinero podría ganar. Nuestras chicas reciben hasta 2.000 euros al mes, decía, mirándola de vez en cuando por el espejo retrovisor. Y las más exitosas incluso más. Eres joven, guapa, talentosa, tienes todas las posibilidades de entrar en la élite. ¿Y qué exactamente tendré que hacer?, preguntó tímidamente Nuria. Bailar, entretener a los invitados, ser agradable en el trato, respondió Ignacio. Nada complicado para una chica tan inteligente como tú. Solo que primero tendrás que amortizar la deuda por alojamiento, comida, vestuario, formación, añadió como quien no quiere la cosa. Es práctica habitual en todas las agencias serias. ¿Y cuánto es eso?, se alarmó Nuria. Una niñedad, se despreocupó Ignacio. Unos 30 o 40.000 euros. Con tus ingresos lo amortizarás en unos meses. A Nuria le perturbó una suma tan grande, pero pensó que en Madrid todo era caro, y se calló. La llevaron a un edificio deteriorado en las afueras de la ciudad, donde en pequeñas habitaciones de un piso compartido vivían otras 5 chicas. Todas parecían cansadas, asustadas, y al ver a Ignacio se tensaron visiblemente. «Canost, chicas», anunció. «Esta es Nuria, la nueva. Espero que la ayudéis a adaptarse». A Nuria le dieron una habitación diminuta sin ventana, donde solo cabían una cama estrecha, un armario viejo y una silla. En la cama había trajes de escena, vestidos cortos brillantes, tacones altos, maquillaje llamativo. «Mañana empiezas a trabajar», dijo Ignacio cuando se quedaron a solas. «Te arreglarás, te maquillarás, y por la noche irás a tu primera actuación». Cuando se fue, se acercó a Nuria una de las chicas, una rubia delgada de unos 20 años con ojeras azules. «¿Cómo te llamas?», preguntó en voz baja, mirando hacia la puerta. «Nuria». «¿Y tú?». «Luz». «Escucha», bajó la voz hasta un susurro, ¿te das cuenta de dónde has caído?». «¿Cómo que dónde?». No entendió Nuria. «En una agencia de modelos». Luz sonrió amargamente. «¿Qué agencia?». «Aquí es un trabajo completamente diferente. Y escapar de aquí es muy difícil». «¿De qué hablas?». Se asustó Nuria. Pero entonces se oyeron pasos en el pasillo, y Luz se alejó rápidamente, fingiendo que le enseñaba a la nueva dónde estaba el baño. Esa misma noche Nuria casi no durmió. Las palabras de Luz daban vueltas en su cabeza, no la dejaban en paz. ¿Qué había querido decir?
¿Por qué todas las chicas estaban tan asustadas? ¿Y por qué le habían quitado sus documentos inmediatamente, diciendo que era para hacer el contrato de trabajo? Por la mañana Ignacio vino con 2 ayudantes, el mismo Nicolás y otro hombre llamado Roberto. Bueno, guapa, ¿lista para trabajar?, preguntó, echándole una mirada evaluadora a Nuria. ¿Puedo ver primero el contrato de trabajo?, pidió tímidamente Nuria. ¿Y cuándo me devolverán el pasaporte? El rostro de Ignacio se ensombreció por un momento, pero rápidamente se controló. Escúchame atentamente, Paleta, dijo ya con un tono completamente diferente. Ahora nos debes una suma redonda. 40.000 euros por todo lo que hemos hecho por ti. Trabajarás hasta que pagues. Y ni se te ocurra huir, te encontraremos en cualquier agujero. Pero si yo no he firmado nada. Se indignó Nuria. Y nadie te pregunta, respondió fríamente Ignacio. ¿Gastaste dinero en el viaje? Lo gastaste. ¿Ocupas habitación? La ocupas. ¿Comes? Comes. Pues paga. Pero esto es engaño. Prometieron algo completamente diferente. Nosotros no prometimos nada. El trabajo es trabajo. Los clientes pagan dinero, tú los entretienes. Todo honesto. Solo entonces Nuria se dio cuenta definitivamente en qué trampa terrible había caído. No eran los bailes con los que había soñado. Era una vida completamente diferente, de cuyo solo pensamiento literalmente le daban náuseas. No voy a hacer eso, dijo firmemente. Devuélvanme mis documentos, y me iré a casa. Nicolás y Roberto se acercaron más, y Nuria sintió la amenaza que emanaba de ellos. Recibirás los documentos cuando hayas amortizado la deuda, gruñó Ignacio. Y mientras tanto harás lo que te digan. Si no, te irá muy mal. Varias semanas Nuria intentó encontrar una salida de esta pesadilla. Escribía notas a las vecinas del piso, tratando de saber cómo se podía salir de allí, pero resultó que todas las chicas estaban en una situación similar. Unas debían por tratamiento en el hospital, otras por estudios, otras las habían pillado robando pequeñeces, y ahora les amenazaban con la cárcel. Luz, ¿y tú cómo llegaste aquí?, preguntó una vez Nuria a su vecina. Conocí a un chico por internet, respondió tristemente. Me invitó a venir a Madrid, prometió casarse conmigo. Y cuando llegué, resultó que no era mi novio, sino un proxeneta. Dijo que ahora le debía por el billete, por los regalos, por todo. Llevo ya 1 año y medio pagando. ¿Pero por qué no huyes? ¿A dónde? Se encogió de hombros sin esperanza Luz. Me da vergüenza volver a casa, mis padres me han repudiado. No tengo dinero. No tengo documentos. Y si intento escapar, me encuentran y me pegan. O me hacen algo peor. Nuria entendía que había caído en una verdadera esclavitud, pero no sabía cómo salir de allí. La controlaban estrictamente, al trabajo la llevaban y traían acompañantes, le quitaron el teléfono con el pretexto de seguridad, le prohibían salir sola. Cada día era como una pesadilla. Por la mañana, interminables clases sobre trato correcto con los clientes, por la tarde, pruebas de vestuario y ensayos, por la noche, trabajo en diversos locales, donde la obligaban a bailar para hombres borrachos que la agarraban de las manos y le ofrecían dinero por servicios más íntimos. Soy bailarina, no prostituta. Le gritaba a Ignacio. ¿Y cuál es la diferencia? Respondía cínicamente. El dinero es el mismo. No hagas caprichos y tendrás menos problemas. El sábado por la noche de la 4ª semana de cautiverio, Ignacio comunicó a Nuria una noticia que evidentemente lo alegraba. Has tenido mucha suerte, guapa. Hay un cliente muy rico e influyente que quiere pasar toda la noche contigo. Nicolás Varela tiene fábricas, inmuebles, contactos. Si le gustas, puede que te compre y te libere de las deudas. ¿Qué significa me compre?, preguntó fríamente Nuria. Pues eso significa.
Pagará todas tus deudas y trabajarás solo para él. Es una gran suerte, tiene muchas chicas y todas viven como reinas. Varela vino a buscarla él mismo en un caro Bentley negro. Un hombre de unos 45 años, con corte de pelo corto, ojos grises fríos y sonrisa complaciente. Vestía un traje caro, olía a perfume de élite y puros. Varela echó a Nuria una larga mirada evaluadora, como un comprador examina la mercancía en el mercado. Está bien, asintió a Ignacio. Joven, guapa, no gastada. La tomo para toda la noche. Y si todo sale bien, puede que lleguemos a un acuerdo de cooperación a más largo plazo. No voy a ir a ninguna parte con usted, dijo Nuria en voz baja pero firme. Varela se echó a reír con una risa fuerte y desagradable. No tienes elección, querida. Ya estás pagada. Ignacio ha recibido su dinero, ahora trabajas para mí. La agarró del brazo por encima del codo tan fuerte que en la piel quedaron marcas rojas y la arrastró hacia el coche. Nuria intentó soltarse, pero el hombre era mucho más fuerte. No te muevas, le siseó al oído. O será peor. Sé tratar con las desobedientes. Ignacio solo se encogió de hombros ante su mirada suplicante, su trabajo estaba hecho, el dinero recibido. En el coche Varela puso música y se sirvió whisky del bar. Relájate, nena, dijo, alargándole un vaso. La noche será larga, y cuanto antes entiendas las reglas del juego, más fácil te será. ¿Qué reglas? Preguntó Nuria, sin tocar el whisky. Simples. Yo pago, tú entretienes. Sin caprichos tontos ni objeciones. Si me gustas, tu vida cambiará radicalmente a mejor. Varela la llevó a uno de los clubes nocturnos más caros de Madrid, el Platino. Luces de neón, música fuerte, olor a perfumes y alcohol de élite, multitudes de gente con ropa cara. Los guardias de seguridad con trajes negros se apartaban respetuosamente ante Varela, se veía que era una persona importante allí. Pidió una mesa en la zona VIP del segundo piso, desde donde se abría una vista de toda la sala, y se puso a emborrachar a Nuria con champán, sin hacer caso de sus protestas. Vamos, no seas aguafiestas, decía, llenándole copa tras copa. Este es Dom Perignon de 2010, una botella cuesta como tu sueldo de medio año en el pueblo. Relájate, preciosa, le susurraba al oído, poniendo una mano pesada en su hombro. La noche no ha hecho más que empezar. Y luego iremos a mi casa, y allí te enseñaré lo que es la vida de verdad. Nuria sentía como el alcohol nublaba su conciencia, pero reunió toda la voluntad que le quedaba. Entendía que si no huía ahora, puede que no se le presentara otra oportunidad. Cuando Varela se distrajo hablando con un conocido que se había acercado, otro hombre rechoncho de mediana edad con traje caro, ella se levantó bruscamente y corrió hacia la escalera que llevaba al primer piso. «Párate, zorra», gritó Varela tras ella, pero Nuria ya corría por la pista de baile. Corría empujando a los sorprendidos clientes del club. El corazón le latía tan fuerte que parecía que se le iba a salir del pecho. Los tacones altos le estorbaban para correr, y se los quitó sobre la marcha. «Detenedla», gritaba Varela desde arriba. Casi había llegado a la salida principal cuando le cortaron el paso dos guardias de seguridad corpulentos con trajes negros. «¿A dónde vamos, guapa?», sonrió burlonamente uno de ellos, cerrándole el paso. «Déjenme pasar», gritaba Nuria, pero la música fuerte ahogaba su voz. «No he hecho nada. Me retienen contra mi voluntad». «Tranquila, tranquila», dijo el segundo guardia en tono calmante. «Nadie te retiene. Solo el señor Varela quiere hablar contigo». Los guardias la agarraron de los brazos y la arrastraron de vuelta por la sala. Los clientes del club se giraban con curiosidad, pero nadie se metía, se veía que no era asunto suyo. Varela ya la esperaba en su mesa, con los ojos centelleando malignamente. Tenía la cara roja de ira y del alcohol bebido. «Con que tienes carácter»,
Le siseó cuando los guardias trajeron a Nuria. Eso hasta me gusta. Me gustan las yeguas fogosas. Pero tu carrera ha terminado, nena. Déjeme ir, por favor, suplicaba Nuria entre lágrimas. No le diré nada a nadie, solo déjeme ir. Quiero irme a casa. Demasiado tarde, guapa. He pagado dinero por ti. Dinero considerable. Y conseguiré lo que he pagado. Vamos a mi casa, allí hablaremos de corazón a corazón. Varela hizo una seña a los guardias y volvieron a agarrarla de los brazos. Pero entonces Nuria recordó que en algún lugar del club había visto un cartel aseos junto a una puerta que llevaba a la parte de servicio del edificio. ¿Puedo ir al menos al baño?, pidió lastimosamente. Por favor, es rápido. He bebido tanto, tengo miedo de no aguantar. Varela frunció el ceño descontento, miró el reloj. Rápido, gruñó. 2 minutos. Y nada de trucos. Uno de los guardias la acompañó hasta la puerta con el cartel Zona de Servicio. Prohibida la entrada a personas ajenas. Rápido, repitió amenazadoramente. Y recuerda, estaré esperando justo aquí. Nuria empujó la puerta pesada y se encontró en un largo pasillo de servicio, iluminado por lámparas fluorescentes tenues. Aquí era mucho más silencioso, la música de la sala sonaba amortiguada, como si llegara de lejos. Corrió por el pasillo como una fiera acorralada, buscando cualquier salida, puerta trasera, ventana, escalera. Cualquier cosa, con tal de no volver con Varela. Entendía que si él se la llevaba a su casa, no se sabía qué más podía pasar. De repente, al fondo del pasillo se oyeron pasos acompasados. Hacia ella caminaba un hombre de unos 50 años, alto, con sienes canosas y mirada atenta de ojos marrones. Vestía un traje caro pero discreto y evidentemente se dirigía a una de las dependencias de servicio con una carpeta de documentos bajo el brazo. «Señorita, ¿qué hace usted aquí?», preguntó, deteniéndose sorprendido y examinando su rostro lloroso, el cabello despeinado y los pies descalzos. «Ayúdeme, por favor», susurró Nuria, agarrándolo de la manga de la chaqueta. «Quieren llevarse por la fuerza. No quiero ir con ese hombre. Ha pagado dinero por mí y piensa que ahora puede hacer lo que quiera». El hombre la miró atentamente y en sus ojos ella vio no lujuria o indiferencia que se había acostumbrado a ver en las últimas semanas, sino participación sincera y preocupación. «¿Cómo se llama?», preguntó en voz baja. «Nuria. Nuria Calvino». «Valentín Ucedo», se presentó. «Soy el dueño de este local. Cuénteme en detalle qué está pasando». Nuria rápidamente, tropezándose por la emoción y el miedo, le contó brevemente su historia. Sobre cómo se fue a Madrid por una vida mejor, cómo cayó en las garras de proxenetas, cómo la engañaron y ahora la obligaban a algo a lo que nunca accedería. Sobre Varela, que la había comprado para la noche y ahora esperaba en la zona VIP. Valentín escuchó en silencio, y con cada palabra suya su rostro se volvía más sombrío. Cuando ella terminó, se quedó callado unos segundos, reflexionando sobre lo que había oído. «Así que Varela», dijo pensativamente. «Este cabrón no es la primera vez que hace esto. Hace tiempo que sospecho que está relacionado con la trata de personas». «¿Me ayudará?», suplicaba Nuria. «Estoy dispuesta a todo, solo no deje que se me lleve». «Sí, la ayudaré», dijo firmemente Valentín. «Pero hay que actuar rápido y con cuidado. Varela es un hombre peligroso, tiene contactos en el mundo criminal». La tomó de la mano y la llevó rápidamente por el pasillo en dirección opuesta a la entrada. «Aquí hay una salida trasera para el personal», explicó mientras caminaban. «Por aquí saldremos sin que nos vean». Después de varias vueltas llegaron a una puerta metálica con el cartel Salida de emergencia. Valentín sacó un manojo de llaves y abrió la cerradura. «Aquí está mi coche», dijo, señalando un Mercedes gris oscuro que estaba en la sombra del edificio. «Suba rápido».
Nuria no lo pensó ni un segundo. Saltó al coche y salieron silenciosamente del aparcamiento trasero del club. Solo cuando las luces de neón del platino quedaron muy atrás, se permitió suspirar de alivio. Gracias, susurró, recostándose en el asiento de cuero. Me ha salvado la vida. Es pronto para dar las gracias, respondió Valentín, siguiendo atentamente la carretera por los espejos retrovisores. Varela no es de los que se rinden fácilmente. Necesita tiempo para calmarse y centrarse en otros asuntos. ¿A dónde vamos? A mi casa de campo. Allí estará completamente segura. Es un lugar que solo conocen las personas más cercanas. El camino hasta la casa de campo llevó cerca de 1 hora. Valentín conducía con cuidado, cambiando a menudo de ruta y comprobando si alguien lo seguía. Nuria se tranquilizaba gradualmente, sintiendo que por fin había caído en manos seguras. «¿Puedo preguntar?», empezó con cuidado, «¿por qué me ayuda?». «Al fin y cabo, por mi culpa puede tener problemas con Varela». Valentín estuvo un tiempo callado, buscando las palabras. «Tengo una hija», dijo finalmente. «Tiene 25 años. Y me da miedo imaginar lo que podría haberle pasado si hubiera caído en una situación así. Además, simplemente no puedo pasar de largo cuando se comete tal injusticia». La casa de campo de Valentín estaba a 40 kilómetros de Madrid, en un lugar pintoresco junto a un bosque de pinos. La casa era grande, de 2 plantas, construida de ladrillo rojo, pero parecía abandonada. El jardín estaba cubierto de malas hierbas, en los senderos había hojas amarillas de otoño y en el porche había macetas con flores muertas hacía tiempo. «Aquí no vive nadie desde hace más de 3 años», explicó Valentín, abriendo la cerradura maciza de la puerta de entrada. «Después de la muerte de mi padre vengo aquí raramente. Demasiados recuerdos, no todos agradables. Pero la casa está en buen estado, hay todo lo necesario para vivir». Dentro todo estaba bien acondicionado, aunque se notaba que la casa hacía tiempo que no estaba habitada. Los muebles estaban cubiertos con sábanas blancas, por todas partes había una fina capa de polvo, y el aire olía a humedad y soledad. «Póngase cómoda como en casa», dijo Valentín, encendiendo la luz y abriendo las ventanas para ventilar. «En la nevera hay conservas y productos congelados. En los armarios hay reservas de cereales. El teléfono funciona, pero le pido que no llame a nadie al menos durante un mes. Es necesario que Varela se calme y se centre en otros asuntos». Fue al coche y volvió con un grueso fajo de dinero, que puso en la mesa de la cocina. «Esto es para empezar», dijo. «Compre todo lo que necesite. En el pueblo vecino hay una tienda, se puede ir andando o en autobús». «No puedo tomar su dinero», protestó Nuria. «Ya ha hecho tanto por mí. Nunca podré pagarle». «Tómelo», insistió Valentín. «Considérelo un anticipo por el trabajo futuro». «¿Anticipo? ¿Por qué trabajo?». «Ya veremos», sonrió misteriosamente. «Si se porta bien, le encontraremos un lugar digno. No solo tengo clubes nocturnos». Valentín le enseñó la casa, le explicó dónde estaba cada cosa, cómo usar los electrodomésticos, y se fue, prometiendo ponerse en contacto en unos días. Quedándose sola en la gran casa vacía, Nuria los primeros días simplemente se recuperó de la pesadilla vivida. Dormía 12-13 horas, comía conservas directamente de las latas, vagaba por el jardín cubierto de maleza, tratando de creer que la pesadilla realmente había terminado. Pero gradualmente su inclinación innata al trabajo y el orden se impuso. Nuria no podía estar mucho tiempo sin hacer nada, eso contradecía todo lo que le había enseñado su madre. «La pereza es la madre de todos los vicios», recordaba las palabras de su madre. «Y el trabajo ennoblece a la persona y da sentido a la vida». Al final de la primera semana Nuria había limpiado y puesto en orden completamente toda la planta baja de la casa. Quitaba las fundas polvorientas de los muebles, lavaba las ventanas hasta que brillaran, fregaba los suelos de parqué con cera especial que había encontrado en el trastero.
En la casa gradualmente apareció olor a limpieza y frescura. Nuria abría todas las ventanas para ventilar, colgaba cortinas lavadas y planchadas, colocaba libros en las estanterías en el orden correcto, quitándoles el polvo. En la segunda semana se puso a trabajar en el jardín. Cada mañana, en cuanto salía el sol, salía al terreno con pala, rastrillos y tijeras de podar. Arrancaba las malas hierbas que durante años de abandono habían conquistado la mayor parte del territorio, podaba los arbustos crecidos de grosellas y grosellas espinosas, recogía capas de hojas acumuladas durante años. El trabajo en el jardín la tranquilizaba, la ayudaba a no pensar en los terribles acontecimientos de las últimas semanas. El cansancio físico era agradable, sentía como cada día volvían las fuerzas y las ganas de vivir. La tierra recuerda las manos cuidadosas, decía en voz alta, dirigiéndose a la memoria de su madre. Tenías razón, mamita. El trabajo realmente cura el alma. En el centro de jardinería local, al que llegaba en autobús regular, Nuria compró semillas de flores y verduras, plantones de árboles frutales, fertilizantes y herramientas de jardín. La vendedora, una mujer mayor bondadosa, daba gustosamente consejos sobre el cuidado de las plantas. Se ve que tiene usted manos adecuadas, le decía, observando cómo Nuria elegía las semillas. Todo le crecerá. Nuria hizo un hermoso parterre de forma compleja delante de la casa, donde plantó ásteres, caléndulas, petunias, caléndulas. Eligió las flores no por casualidad, todas eran poco exigentes y florecían hasta las heladas. Otras flores vivas, que estaban en macetas de plantel, las plantó inmediatamente en la tierra. Detrás de la casa dispuso un verdadero huerto, dividiéndolo en bancales ordenados. Plantó pepinos, tomates, pimientos, berenjenas, verduras, eneldo, perejil, albahaca, lechuga. Incluso plantó patatas en varias filas, aunque aún faltaba mucho para la cosecha. Mamá siempre decía que las patatas propias son las más sabrosas, murmuraba. Al final de la tercera semana Nuria se decidió por un paso audaz, compró con entrega en el pueblo vecino varias gallinas jóvenes y un gallo. La dueña que vendía las aves le preguntó mucho sobre si tenía experiencia criando gallinas, pero al ver con qué seguridad Nuria manejaba las aves, se tranquilizó. Se ve que no es de ciudad, dijo con aprobación. Las gallinas son cosa delicada, les gusta el cuidado y la constancia. En el cobertizo Nuria construyó un gallinero espacioso con perchas y nidos para las ponedoras. Y alrededor del cobertizo tendió una red para que las gallinas pasearan al aire libre y no se dispersaran. Trabajar con las manos siempre le había gustado, en la escuela había sido una de las mejores alumnas en las clases de trabajos manuales. Las gallinas se acostumbraron rápidamente al nuevo lugar y a los pocos días empezaron a poner huevos. Nuria estaba feliz como una niña cuando encontró el primer huevo en el nido. Gracias, guapas, les decía a las gallinas esparciendo grano para ellas. Ahora nuestros desayunos serán como Dios manda. Cada día lo tenía programado al minuto. Levantarse a las 6 de la mañana, dar de comer a las gallinas, regar el huerto y los parterres, desayunar huevos caseros frescos y verduras compradas en el mercado. Después del desayuno, limpieza de la casa, que hacía sin prisa, con amor a cada detalle. Lavó y planchó toda la ropa blanca que encontró en los armarios, incluso los trajes viejos de Valentín que había dejado en la casa hacía muchos años. Revisó su biblioteca, colocando ordenadamente los libros por orden alfabético y géneros. Después de comer, en el momento de más calor, Nuria descansaba, leyendo libros de la biblioteca casera o viendo películas viejas por televisión. Por la tarde volvía a trabajar en el jardín, disfrutando del frescor y los aromas de las flores. Gradualmente la casa de campo abandonada se convertía en un hogar acogedor. Los parterres se alegraban con colores vivos, el huerto verdecía con plantel joven, en el gallinero cacareaban alegremente las gallinas, y de las ventanas de la casa llegaban aromas de repostería casera. Si mamá pudiera ver esto, susurraba Nuria, admirando su trabajo, estaría orgullosa de mí.
El sábado por la mañana de la quinta semana Nuria, como de costumbre, daba de comer a las gallinas cuando oyó el sonido de un coche que se acercaba. El corazón le dio un vuelco, ¿y si era Varela con su gente que de alguna manera había encontrado su refugio? Pero del conocido Mercedes gris oscuro salió Valentín. Se paró en la verja y durante mucho tiempo no podía creer lo que veían sus ojos. En lugar de la casa de campo abandonada con jardín cubierto de malas hierbas, ante él había una casa cuidada con parterres vivos, bancales ordenados y valla recién pintada. ¿Nuria?, gritó inseguro, no reconociendo su propia propiedad. Ella salió del gallinero con una cesta de mimbre de huevos frescos en las manos. Llevaba un vestido sencillo azul de algodón que había comprado en la tienda del pueblo, el cabello trenzado en una coleta ordenada. Pero lo principal, sonreía. Por primera vez en todo el tiempo de conocerla, Valentín la veía realmente feliz y tranquila. «Señor Valentín», se alegró, dejando la cesta en el suelo. «Qué bien que haya venido. Ya empezaba a preocuparme. Pase rápido, he preparado la comida». Valentín caminó lentamente por el sendero hacia la casa, mirando a su alrededor. No podía creer en la metamorfosis que había ocurrido. Los parterres de flores estaban hechos con gusto artístico refinado, los bancales del huerto eran perfectamente rectos, sin una sola mala hierba. Incluso la vieja valla de madera parecía nueva. «¿Qué ha hecho?», preguntó, pero en la voz no había reproche, solo asombro sincero. «¿Algo está mal?», se preocupó Nuria. «¿Está enfadado? Puedo devolver todo como estaba, si no le gusta». «¿Enfadado?», Valentín negó con la cabeza. Simplemente no esperaba tal transformación. Entró en la casa y volvió a quedarse estupefacto. Por todas partes había limpieza perfecta, olía a frescura y repostería casera. Las fundas polvorientas habían desaparecido, los muebles brillaban como si acabaran de salir de la tienda. En los alféizares había macetas con flores, en las ventanas colgaban cortinas planchadas. Valentín recorrió toda la casa, mirando en cada habitación. La ropa blanca estaba lavada y doblada ordenadamente en los armarios. Incluso sus trajes viejos, que había abandonado aquí después del funeral de su padre, estaban planchados y colgaban en perfecto orden. «Siéntese a comer», le gritó Nuria desde la cocina. «Ya está todo listo». En la mesa le esperaba un verdadero festín. Pasta casera, patatas fritas con setas, ensalada de pepinos y tomates, pan recién horneado. «¿De dónde sale todo esto?», preguntó Valentín, sentándose a la mesa. «Las verduras del mercado, los huevos de nuestras gallinas», respondió Nuria con orgullo. «Las setas las recogí en el bosque. Y el pan lo hice yo según la receta de mi madre». Valentín probó la pasta casera sustanciosa de pollo y cerró los ojos de placer. Hacía mucho que no comía comida tan sabrosa y auténtica. En su vida había restaurantes, cocineros caros, platos exquisitos, pero nada podía compararse con esta sencilla comida del pueblo, preparada con amor. «Nuria», dijo cuando terminaron de comer, «tengo para usted una propuesta seria». «No solo tengo clubes nocturnos», empezó Valentín, recostándose en el respaldo de la silla. «Tengo un hotel Olimpia en el mismo centro de Madrid. 4 estrellas, 100 habitaciones, restaurante de cocina europea, salas de conferencias para eventos de negocios. Es un negocio completamente respetable». Nuria escuchaba atentamente, sin interrumpir, pero en sus ojos se leía preocupación. «Necesito una persona para el puesto de administradora», continuó Valentín. «Alguien responsable, atento a los detalles, que sepa encontrar un lenguaje común con la gente. Salario inicial, 5.000 euros de sueldo base más primas, paquete social completo, posibilidad de crecimiento profesional». «Pero no sé trabajar de administradora», dijo Nuria desconcertada. «No tengo ni experiencia ni formación en este ámbito». «Tiene lo principal», objetó Valentín. «Responsabilidad, laboriosidad y deseo sincero de trabajar».
Y todo lo demás se puede aprender. Tenemos empleados experimentados que ayudarán a adaptarse. Se levantó y se acercó a la ventana, desde donde se abría una vista preciosa del jardín transformado. En un mes ha convertido esta casa de campo abandonada en la casa de los sueños, dijo pensativamente. Si una persona es capaz de esto, se las arreglará con cualquier trabajo. Tendrá que trabajar en Madrid, añadió Valentín. Pero la casa de campo está cerca de la ciudad, en autobús se puede llegar en 1 hora. Si quiere, puede vivir aquí e ir a trabajar. Nuria callaba, reflexionando sobre la propuesta. Por un lado, le daba miedo volver a Madrid, donde podían encontrarla los enemigos. Por otro lado, entendía que no podía esconderse eternamente en la casa de campo, por muy bien que estuviera allí. ¿Y si me encuentra Varela?, preguntó en voz baja. No la encontrará, respondió firmemente Valentín. Tengo contactos fiables en los organismos de orden público. Además, en el hotel trabaja seguridad profesional. Y luego, ya ha pasado un mes, seguramente se ha centrado en otros asuntos. ¿Y esta casa de campo? Nuria miró alrededor de la casa que se había convertido para ella en un verdadero hogar. Tengo muchas ganas de seguir viviendo aquí. Por supuesto, sonrió Valentín. Ahora es tu hogar. Y hasta el trabajo en autobús no está lejos, 1 hora de viaje como máximo. Nuria dudó un tiempo más, pero el sentido común le decía que realmente era una buena oportunidad de empezar una vida nueva y honesta. Bien, se decidió finalmente. Acepto. Solo que no tengo pasaporte. Me lo quitaron esos bandidos. Te ayudaré a resolver este problema, tengo viejos conocidos en ese departamento, hoy mismo escribiremos una denuncia por pérdida de documentos. No iremos donde los bandidos, es peligroso para ti. Que se olviden de tu existencia. 1 semana después Nuria empezó a trabajar en Madrid, pero siguió viviendo en la casa de campo de Valentín. Cada mañana se levantaba a las 5:30, daba de comer a sus gallinas, desayunaba y se iba en autobús regular a la ciudad. El viaje duraba cerca de 1 hora, en este tiempo conseguía leer un libro o simplemente admirar los paisajes por la ventana. Qué bien que tenga la posibilidad de vivir en las afueras, le decía su colega Marina. En Madrid hay un ritmo tan frenético y usted cada día empieza con la naturaleza y aire fresco. El primer día de trabajo Valentín llevó personalmente a Nuria al hotel y la presentó al colectivo. El Hotel Olimpia le causó una fuerte impresión. Vestíbulo de mármol espacioso con lámparas de cristal, muebles caros de estilo clásico, cuadros en las paredes, flores vivas en jarrones grandes. Tras el mostrador de administración trabajaban 2 chicas aproximadamente de su edad, Larisa, administradora jefe, y Marina, su ayudante. Ambas vestían trajes oscuros estrictos y parecían muy profesionales. Chicas, dijo Valentín, os presento. Esta es Nuria Calvino, nuestra nueva empleada. Espero que la ayudéis a adaptarse. Larisa y Marina trataron a la nueva con recelo, pero bastante educadamente. Se veía que se preguntaban quién era esta Nuria y de dónde había salido. La regla principal de nuestro hotel, explicó Larisa cuando Valentín se fue a sus asuntos, es que el cliente siempre tiene razón. Incluso si objetivamente no la tiene, fingimos que la tiene. Nuestra tarea es hacer que el huésped se sienta cómodo y quiera volver a visitarnos. Nuria estudió atentamente las instrucciones del puesto, memorizó nombres y preferencias de clientes habituales, aprendió a trabajar con programas informáticos de reservas y contabilidad. El ordenador era novedad para ella, pero se esforzaba en memorizar cada acción. No se preocupe, la tranquilizaba Marina. Las primeras semanas siempre son difíciles. Pero luego todo irá como la seda. Su responsabilidad y deseo sincero de ayudar a cada huésped pronto lo notaron no solo los colegas, sino también los huéspedes del hotel. Nuria recordaba quién de los huéspedes prefería habitaciones en pisos altos, quién pedía almohadas adicionales, quién le gustaba leer periódicos en el desayuno. Esta chica es un hallazgo, se decían los huéspedes entre sí.
Tal atención a los detalles raramente se encuentra ahora. Mientras tanto, Dolores Ucedo, la esposa de Valentín, notó que su marido en las últimas semanas se había vuelto diferente. 30 años de vida en común le habían enseñado a sentir los más mínimos cambios en su estado de ánimo y comportamiento. Antes Valentín a menudo se quejaba de problemas en el negocio, contaba sobre negociaciones difíciles, compartía planes. Ahora se había vuelto más cerrado, a menudo se retrasaba en el trabajo y casi había dejado de contar sobre los asuntos. Papá se ha vuelto extraño, dijo su hija Cristina, que a los 25 años vivía con los padres, después de pasar por el divorcio con su exmarido. Trabajaba como diseñadora en una agencia de publicidad. Constantemente piensa en el trabajo, incluso en casa no puede relajarse. ¿Puede que tenga problemas serios con el negocio? Supuso Dolores, pero ella misma no se lo creía mucho. Su intuición femenina le sugería algo diferente. El miércoles por la noche, cuando Valentín hablaba por teléfono en su despacho casero, Dolores pasaba por ahí y casualmente oyó un fragmento de conversación. Sí, se las arregla perfectamente, no, a la casa de campo no la llevo, ella llega sola. Por supuesto, vigilo cómo van sus cosas. El corazón de Dolores se encogió dolorosamente. 30 años de matrimonio feliz, 2 hijos, el hijo mayor Alejandro vivía aparte con su familia y de repente otra mujer. Se acercó más a la puerta del despacho y escuchó, tratando de no respirar. Hay que tener cuidado con ella, sí, es muy guapa y joven, me preocupo constantemente por ella. Dolores se alejó de la puerta, sintiendo como la tierra se hundía bajo sus pies. ¿Entonces su marido tenía una amante joven y guapa por la que se preocupaba? Y la había llevado a la casa de campo, que siempre había sido su lugar familiar. Por la noche no pudo dormirse, dándole vueltas en la cabeza a las palabras oídas. Valentín yacía al lado y dormía tranquilamente, roncando, y ella miraba al techo y trataba de entender dónde y cuándo todo había empezado a ir mal. Al día siguiente compartió sus sospechas con su hija cuando tomaban té en la cocina. Mamá, ¿puede que te hayas equivocado? Trataba de tranquilizarla Cristina. Papá te quiere mucho, nunca has sido infiel. Quería, dijo amargamente Dolores. 30 años quería. Y ahora, por lo visto, hay otra. Joven y guapa. Recordó cómo últimamente Valentín varias veces había mencionado la casa de campo, que les había resultado desagradable por los recuerdos dolorosos del padre fallecido que había vivido allí. Ahora hablaba de ella con una calidez especial. Mamá, vamos a la casa de campo, propuso Cristina. Comprobemos qué pasa allí. Puede que tus sospechas sean infundadas. Buena idea, asintió Dolores. Iremos el sábado, es decir, mañana por la mañana. Veremos qué secretos esconde tu padre. El sábado por la mañana, un mes después de que Nuria empezara a trabajar en el hotel, Dolores y Cristina llegaron en el coche de la hija a la casa de campo. Lo que vieron convenció definitivamente a Dolores de que tenía razón en sus sospechas. La casa y el jardín estaban en perfecto orden, por todas partes florecían flores cuidadas, en el huerto verdecían las verduras. Del gallinero llegaba alegre cacareo de gallinas. Definitivamente alguien vive aquí, dijo sombríamente Dolores. Y ese alguien evidentemente es una mujer. Un hombre nunca habría hecho tales parterres. Salieron del coche y se dirigieron hacia la casa. La puerta estaba cerrada, pero en la ventana del salón se veía una figura que se movía. Dolores se armó de valor y llamó decididamente. La puerta la abrió una joven guapa con un vestido doméstico sencillo, mirando con sorpresa y preocupación a las mujeres desconocidas. Tenía el cabello trenzado en coleta, el rostro sin maquillaje, pero esto solo subrayaba su belleza natural. ¿Quién es usted?, preguntó bruscamente Dolores, conteniendo a duras penas la ira. Nuria, respondió desconcertada la chica. ¿Y ustedes? Soy la esposa del dueño de esta casa, dijo fríamente Dolores.
Y quiero saber qué hace usted aquí y con qué derecho vive en nuestra casa de campo familiar. Nuria palideció. Entendió quién tenía delante y lo que eso significaba para su vida tranquila. Pasen, por favor, dijo en voz baja. Les explico todo. Dolores con su hija pasaron al salón y se sentaron en el sofá, y Nuria se sentó enfrente, jugueteando nerviosamente con el borde del vestido. ¿Qué va a decir en su defensa?, preguntó Dolores en tono helado. Entiendo cómo se ve esto desde fuera, empezó Nuria, y su voz temblaba de emoción. Pero no es en absoluto lo que piensan. Entre su marido y yo no hay nada, así. Y no podría haberlo. ¿Y qué hay?, se burló Cristina. Nuria respiró profundamente y empezó a contar su historia desde el principio. Sobre cómo la engañaron y atrajeron a Madrid, cómo cayó en manos de proxenetas, cómo Valentín la salvó de Varela en el club nocturno. Sobre que él nunca se había permitido nada impropio, sino que simplemente le había dado la oportunidad de recuperarse después de la pesadilla vivida. Su marido es una persona auténtica, dijo entre lágrimas. Me salvó la vida, sin exigir nada a cambio. Le estoy agradecida y nunca haré daño a su familia. Dolores observaba atentamente a la chica durante el relato. Las lágrimas eran sinceras, la voz no fingía. Y luego, si Valentín realmente hubiera tenido una aventura, ¿para qué iba a cuidar tanto la amante de la casa? Enséñeme toda la casa, exigió Dolores. Nuria las llevó por todas las habitaciones. Por todas partes había limpieza perfecta, las cosas colgadas ordenadamente y planchadas. Era trabajo de una ama de casa cuidadosa, no de una amante que solo piensa en encuentros románticos. Mamá, creo que dice la verdad, susurró Cristina a su madre cuando examinaban el despacho de Valentín. Dolores también se inclinaba por esta opinión. Todo en la casa respiraba comodidad y cuidado, pero no había nada que indicara relaciones románticas. ¿Dónde trabaja ahora?, preguntó severamente. En Madrid. El señor Valentín me dio trabajo en su hotel, respondió Nuria. Soy administradora. Cada día voy a trabajar en autobús. ¿Y qué siente hacia mi marido? Nuria levantó los ojos y miró directamente a Dolores. Gratitud. Enorme gratitud y profundo respeto. Es para mí como el padre que nunca tuve. En estas palabras había tal sinceridad que Dolores sintió cómo se derretía definitivamente su ira. Bien, dijo, levantándose. Hablaré con mi marido. ¿Y qué pasa con esa gente?, preguntó inesperadamente Cristina. Con los que la tenían cautiva. Nuria se estremeció. No lo sé. El señor Valentín dijo que estarían ocupados con sus problemas, pero aún tengo miedo de que puedan encontrarme. Papá no dejará que le hagan daño, dijo Cristina con seguridad. Tiene contactos en la policía. Esa misma noche Dolores esperó a su marido en su despacho casero. Valentín entró allí después de cenar, como de costumbre, para revisar documentos de negocios. Valentín, tenemos que hablar seriamente, dijo severamente, cerrando la puerta tras ella. Valentín levantó los ojos de los documentos e inmediatamente entendió por la expresión del rostro de su esposa que la conversación no sería fácil. Hoy he estado en la casa de campo, continuó Dolores, sentándose en el sillón frente a su mesa. Y he conocido a tu protegida. Valentín palideció y apartó los papeles. Entendió que el juego había sido descubierto y ahora tendría que contar toda la verdad. Querida, puedo explicar todo, empezó. Explica, respondió brevemente la esposa. Valentín contó toda la historia desde el principio. Sobre cómo conoció a Nuria en su club, cómo entendió que había caído en problemas, cómo decidió ayudar. Sobre que tenía miedo de contárselo a su esposa porque sabía que se preocuparía y se angustiaría por su seguridad. Varela es un hombre muy peligroso, explicaba. Tiene contactos en el mundo criminal, es vengativo y sin principios. No quería meter a ti y a los niños en estos problemas.
¿Y pensaste protegerme ocultando la verdad?, preguntó Dolores. Sí, respondió honestamente Valentín. Quería resolver todo solo y luego ya contar. Dolores calló largo rato, reflexionando sobre lo oído. Estaba disgustada no por el acto de su marido, sino porque no le había confiado sus problemas. Hiciste bien salvando a esa chica, dijo finalmente. Pero mal ocultándomelo. Llevamos 30 años juntos, eres mi marido. Debemos compartir tanto las alegrías como los problemas. Perdóname, pidió sinceramente Valentín. No habrá más secretos entre nosotros. ¿Y qué será ahora de Nuria? ¿Y qué pasa con esos criminales que la tenían? Trabaja en el hotel. Muy bien, los clientes la elogian. Y en cuanto a los proxenetas, pasé información sobre ellos a la policía. Ya los han arrestado, ahora hay una investigación en curso. Dolores suspiró de alivio. Bien. ¿Y el tal Varela? Con él es más complicado, reconoció Valentín. De momento está en libertad, pero mi gente sigue la situación. Una semana después Nuria vino por primera vez a casa de los Ucedo para una cena familiar. Estaba muy nerviosa, pero Dolores la recibió cálida y maternalmente. Pasa, Nuria, le dijo. En la cena estaba presente toda la familia, Valentín con Dolores, su hija Cristina y el hijo mayor Alejandro con su esposa Svetlana y el pequeño hijo Max. Nuria les contó su historia, sin ocultar los detalles duros. Todos escuchaban en silencio y las mujeres se limpiaban disimuladamente las lágrimas. ¡Qué horror!, negaba con la cabeza Svetlana. ¡Qué miedo debiste pasar, pobrecita! Menos mal que papá llegó a tiempo, dijo Alejandro. Si no, no se sabe cómo habría terminado todo. El pequeño Max se encariñó inmediatamente con Nuria. Se subió a sus rodillas y exigía que le contara un cuento. La tía Nuria es buena, declaró. Huele a florecitas y pasteles. Después de cenar las mujeres se quedaron en la cocina a lavar los platos y charlar de corazón a corazón. Hiciste bien en no romperte, dijo Dolores. Muchas no habrían soportado tal prueba. No tuve elección, respondió Nuria. Mamá siempre decía, lo que no nos mata, nos hace más fuertes. Sabia era tu madre, asintió Dolores. ¿Vendrás más a menudo a vernos? Si no les molesta. Pasaron 4 meses desde que Nuria empezó a trabajar en el Hotel Olimpia. Se adaptó rápidamente y se convirtió en una de las mejores empleadas. La valoraban por su atención a los huéspedes, capacidad para resolver cualquier problema y trabajo impecable con documentos. Los huéspedes del hotel a menudo pedían que precisamente Nuria se ocupara de su alojamiento. Recordaba las preferencias de cada huésped y trataba de hacer su estancia lo más cómoda posible. En ese jueves fatídico estaba, como de costumbre, tras el mostrador de administración, revisando el correo y planificando la ocupación de habitaciones para la semana siguiente, cuando por las puertas de cristal del vestíbulo entró un hombre en caro traje oscuro. Nuria levantó los ojos, dispuesta a saludar al nuevo huésped, y se quedó helada. Ante ella estaba Nicolás Varela. Ese mismo Varela del que la había salvado Valentín 4 meses atrás. Él también la reconoció y sonrió complaciente y depredadoramente. Vaya encuentro, pronunció, acercándose lentamente al mostrador de administración. La pequeña fugitiva ahora trabaja en un hotel decente. Qué giro interesante del destino. Pero ¿cómo la había encontrado? Nuria recordó que Varela era un hombre influyente con grandes contactos. Probablemente la había buscado especialmente, comprobando todos los hoteles de Madrid a través de su gente. ¿Qué necesita?, preguntó fríamente Nuria, tratando de mantener la calma profesional, aunque las manos le temblaban traidoramente. Una habitación para 2 noches, respondió Varela, sin quitarle los ojos de encima. La mejor suite que tengan. Le tendió el pasaporte. Nuria tomó el documento con manos temblorosas y empezó a hacer el registro, rezando para que se fuera rápido del vestíbulo.
Suite presidencial, habitación 315, dijo, tendiéndole la tarjeta llave de plástico. El desayuno está incluido en el precio, se sirve de 7 a 11 de la mañana. Gracias, guapa, sonrió burlonamente Varela. Espero que nos volvamos a ver. Tenemos asuntos pendientes. Tomó la tarjeta de tal manera que sus dedos se tocaron y Nuria se estremeció de asco y miedo. Todo el resto del día laboral estuvo como sobre espinas, temiendo que Varela volviera a aparecer en el vestíbulo. Estuvo llamando a Valentín todo el día, pero el abonado no estaba disponible. Por la noche, cuando en el hotel se hizo silencioso y la mayoría de huéspedes se habían retirado a sus habitaciones, él bajó al vestíbulo. «Nuria, ¿puedes venir un momento?», la llamó, acercándose al mostrador. «Estoy en horario de trabajo», respondió, sin levantar los ojos del ordenador y fingiendo que estaba ocupada con asuntos importantes. «No te preocupes, no llevará mucho tiempo. Hablemos en tu despacho, allí hay más tranquilidad». Nuria realmente tenía un pequeño despacho de servicio al que se podía pasar tras el mostrador de administración, donde guardaba documentos y podía descansar entre turnos. «No tengo nada de qué hablar con usted», dijo firmemente Nuria. «Vaya si lo hay», insistió Varela, y en su voz aparecieron notas de acero. «Me debes por aquella noche en el club. Y pienso conseguir lo que pagué». Sin esperar su consentimiento, Varela rodeó el mostrador de administración y agarró a Nuria del brazo por encima del codo. «No hagas escenas», le siseó, arrastrándola hacia la puerta del despacho. «O solo será peor. Para ti y para tu benefactor». «Suélteme», gritó Nuria, pero Varela le tapó la boca con la mano libre. «Silencio, he dicho», le siseó, metiéndola a empujones en el despacho y cerrando la puerta con llave por dentro. ¿Pensaste que habías huido de mí para siempre? ¿Pensaste que tu Salvador te protegería? La apretó contra la pared junto a la mesa de trabajo, y Nuria sintió el olor nauseabundo de su caro perfume mezclado con alcohol y humo de tabaco. «Eres mía, ¿entiendes?», le susurraba al oído, apretándola con su cuerpo pesado. «Pagué mucho dinero por ti, así que tengo pleno derecho a conseguir lo que compré». Nuria con las últimas fuerzas trató de empujarlo, pero Varela era mucho más fuerte. Empezó a desgarrarle bruscamente la blusa blanca y los botones salieron volando sonando por el suelo. «No te resistas», respiraba roncamente. «De todas formas nadie te ayudará. Tu cedo está lejos, y los guardias no son problema para mí». La tiró con fuerza sobre la mesa y le levantó la falda, al tiempo que le quitaba y desgarraba las medias. Nuria entendió que ahora iba a pasar lo que más temía en el mundo. La desesperación le dio fuerzas, y con todas sus fuerzas golpeó a Varela en la cabeza con una taza de cristal de la mesa. Él aulló de dolor, de la sien cortada corrió un hilo de sangre, y por un momento aflojó el agarre. Nuria aprovechó esto, se soltó de sus manos y se deslizó bajo la mesa, donde estaba el botón de alarma que Valentín había enseñado a todos los empleados el primer día de trabajo. «Para casos de emergencia», había dicho entonces. «Si surge una amenaza a la seguridad, pulsen sin dudarlo». A los pocos segundos en el pasillo sonaron pasos pesados y rápidos, llegaron corriendo los guardias de seguridad. «¿Qué pasa aquí?», gritó amenazadoramente el jefe de seguridad Andrés, golpeando con fuerza la puerta bloqueada del despacho. Varela soltó rápidamente a Nuria y se alejó de ella, tratando de adoptar un aire inocente. Abrió la puerta. «Nada especial», dijo despreocupadamente, arreglándose la corbata. «Solo charlamos por los viejos tiempos». Andrés echó una mirada atenta a la blusa desgarrada de Nuria, su cabello despeinado, el rostro lloroso y el labio partido. «Señorita Nuria, ¿qué ha pasado?», preguntó. Él intentó, Nuria no podía hablar coherentemente, las lágrimas y el shock la ahogaban. «Entendido», asintió Andrés y se volvió hacia Varela. «Usted, señor, venga conmigo. Vamos a aclararlo». «¿Pero qué dice?»,
Se indignó Varela. Soy huésped de su hotel. Pago dinero por el servicio. Exijo que se pongan inmediatamente en contacto con el gerente. Lo aclararemos, respondió brevemente Andrés y ordenó al segundo guardia, llama a la policía. Urgente. Media hora después llegó al hotel un coche patrulla de policía. Nuria, cubriéndose como podía con la chaqueta de uno de los guardias, arreglándose con manos temblorosas las medias desgarradas, daba testimonio a la gente. Me atacó en el despacho, decía, buscando las palabras con dificultad. Bloqueó la puerta, me desgarró la ropa, trató de forzarme a la intimidad contra mi voluntad. El teniente de policía anotaba atentamente su testimonio, levantando de vez en cuando los ojos hacia su labio partido y el moretón en la mejilla. ¿Conoce al sospechoso?, preguntó. Sí, reconoció Nuria. Hace unos meses ya intentó. Pero entonces conseguí huir. Varela estaba sentado en el vestíbulo del hotel esposado, había dejado de sangrar la herida de la cabeza, era solo un rasguño pequeño, pero parecía sorprendentemente tranquilo y seguro de sí mismo. Agente, esto es todo un gran malentendido, le decía al teniente con sonrisa desarmante. La chica misma no se opuso a nuestras relaciones románticas. Y ahora, por lo visto, ha decidido chantajearme. ¿Tiene testigos de lo ocurrido?, preguntó el teniente a Nuria. Los guardias vieron en qué estado estaba cuando irrumpieron en el despacho, respondió. ¿Y qué?, sonrió burlonamente Varela. Puede que se haya arañado ella misma para simular un ataque. Hay muchos casos así. Andrés confirmó que había visto a Nuria con la ropa desgarrada, con el labio partido y en estado de fuerte shock. Pero el ataque mismo no lo vimos, reconoció honestamente. Irrumpimos ya después de que sonó la señal de alarma. El agente anotó todos los testimonios y se encogió de hombros. Resulta su palabra contra la suya. Sin testigos directos del ataque y pruebas irrefutables es difícil abrir un caso penal. Pero tenemos cámaras de vigilancia, recordó Nuria. En el hotel hay cámaras instaladas por todas partes. Los guardias rápidamente sacaron las grabaciones de las cámaras de vigilancia. En el pasillo cerca del despacho realmente había cámaras y en la grabación se veía cómo Varela arrastraba por la fuerza a una Nuria que se resistía al despacho. ¿Cómo explica esto?, preguntó el teniente a Varela. Era un juego, respondió con seguridad. Un juego de rol para adultos. A la chica le gustan las emociones fuertes. En el arrebato de la pasión me arañó, mostró la sangre coagulada. ¿Y la ropa desgarrada? Parte del juego. Habíamos acordado esto de antemano. Entonces, ¿por qué llamó a seguridad? Puede que se asustó de que alguien pensara algo malo, se encogió de hombros Varela. Al día siguiente soltaron a Varela bajo compromiso de no salir del país. Sus abogados, todo un equipo de juristas caros, hicieron todo lo posible para presentar el caso como un malentendido. Una semana después Nuria se enteró de que habían cerrado el caso por falta de pruebas. ¿Pero cómo es posible?, se indignaba en conversación telefónica con Valentín. Intentó violarme. Tengo moretones, ropa desgarrada, grabación de las cámaras. Lo sé, respondió sombríamente Valentín. Varela se compró la libertad. Tiene abogados caros y los contactos necesarios en la fiscalía. ¿Entonces puede hacer estas cosas impunemente? Por ahora sí. Pero no pienso dejar este asunto. Yo también tengo contactos, además entre gente honesta. Pero Nuria ya no lo escuchaba. Sentía como el mundo se derrumbaba bajo sus pies. ¿Entonces cualquiera puede ofender impunemente a los débiles si tiene dinero y contactos? Mañana no vendré a trabajar, dijo cansada. Nuria, no tomes decisiones precipitadas, pidió Valentín. Dame tiempo. Conseguiré justicia. Pero Nuria ya había colgado el teléfono y se puso a llorar. Nuria no durmió en toda la noche después de la conversación con Valentín.
Estaba sentada junto a la ventana de la casa de campo, miraba el cielo estrellado y pensaba si valía la pena continuar la lucha. Varios días no apareció por el trabajo. Cuidaba las gallinas, regaba el huerto, pero hacía todo mecánicamente, sin la alegría anterior. Valentín llamaba cada día, pero ella respondía con monosílabos. Puede que simplemente deba olvidar todo esto, le decía a Dolores, que había venido a la casa de campo a visitarla. Que viva como quiera, ese Varela. Y yo viviré tranquila, sin molestar a nadie. No, dijo firmemente Dolores. Si nos rendimos ahora, se burlará de otras chicas. Valentín no promete justicia en vano. ¿Y si no resulta? Resultará. Mi marido no dice palabras al viento. Valentín realmente no pensaba rendirse. Tenía contactos influyentes no solo en el negocio, sino también entre empleados honestos de los organismos del orden público, gente que no se vendía por dinero y servía a la ley, no a quien más pagara. Se dirigió a su viejo amigo del ejército, el teniente coronel Sergio Rinnikov, con quien habían servido juntos en las tropas aerotransportadas más de 30 años atrás. Sergio, necesito tu ayuda, dijo Valentín, encontrándose con él en un pequeño café en las afueras de Madrid. Hay un canalla que piensa que todo le está permitido porque tiene dinero. Le contó en detalle toda la historia de Nuria desde el principio, desde el engaño en internet hasta el reciente ataque en el hotel. Rinnikov escuchaba en silencio, pero por cómo se tensaban los músculos de su rostro se veía que se enfadaba. Así que Varela, pronunció cuando Valentín terminó el relato. Este tipo ya está en nuestro punto de mira desde hace tiempo. Lo sospechamos de trata de personas, blanqueo de dinero, corrupción. Pero es muy prudente y sabe borrar las huellas. Esta vez no podrá borrar las huellas, dijo firmemente Valentín. Tenemos testigos, conclusiones médicas sobre golpes, grabaciones de cámaras de vigilancia en el pasillo del hotel. ¿Grabaciones de cámaras? Se interesó Rinnikov. En el hotel hay cámaras por todas partes. En el pasillo se ve cómo la arrastra al despacho contra su voluntad. Rinnikov negó pensativamente con la cabeza. Eso puede no ser suficiente. Buenos abogados encontrarán 1000 explicaciones. Entonces, ¿qué hacer? Hacen falta pruebas más contundentes. O testigos de otros crímenes suyos. Hablaré con los operativos que se ocupan de su caso. Valentín le entregó todos los materiales disponibles, copias de conclusiones médicas, testimonios de testigos, grabaciones de cámaras de vigilancia. Rinnikov estudió atentamente los documentos y asintió. El caso no es desesperado. Pero hay que actuar con prudencia. Varela es peligroso y vengativo. 2 semanas después Rinnikov llamó a Valentín. Tengo buenas noticias. Hemos encontrado a otras 3 chicas que están dispuestas a testificar contra Varela. Resulta que se dedica regularmente a estas cosas. ¿Y qué sigue? Sigue el trabajo de verdad. El caso lo llevará el mayor Iván Kotov de la dirección principal. Policía honesto, no se vende. Pero necesitamos que tu protegida de testimonio repetido. Valentín inmediatamente fue a ver a Nuria a la casa de campo. La encontró en el huerto, donde escardaba malas hierbas en el bancal de zanahorias. Parecía cansada, pero tranquila. Tengo buenas noticias, dijo, sentándose junto a ella en el banco. Van a revisar el caso contra Varela. Han aparecido otras víctimas. ¿De verdad? Preguntó Nuria incrédula. De verdad. Resulta que tenían a muchas más chicas. Algunas han accedido a testificar. Pero tendrás que pasar otra vez por todos estos procedimientos. Nuria reflexionó. Por un lado, quería olvidar toda esta pesadilla. Por otro lado, entendía que si callaba, Varela seguiría burlándose de chicas indefensas. ¿Y si se venga de mí? ¿O ese Ignacio? Ignacio ya está arrestado, informó Valentín. Lo cogieron junto con Nicolás y Roberto. Y de Varela te protegerá la ley.
Bien, dijo decidida. Acepto. Pero solo si realmente ayuda a otras chicas. 2 días después arrestaron a Varela directamente en su oficina. Esta vez no consiguió sobornar al investigador, el caso lo llevaba el mayor Iván Kotov, de Principios, al que eran ajenos los sobornos y que servía solo a la ley. Ciudadano Varela, le dijo en el primer interrogatorio, se le acusa de intento de violación, coacción a ejercer la prostitución y trata de personas. Esto es absurdo. Gritaba Varela, pero esta vez su seguridad en sí mismo se tambaleó notablemente. Tengo coartada. Tengo testigos. ¿Qué testigos? Preguntó tranquilamente Kotov. Tenemos testimonios de 4 víctimas, conclusiones médicas y videograbaciones de cámaras de vigilancia. Todo esto está montado. Trataba de justificarse Varela. Unas sucias prostitutas se han puesto de acuerdo para tenderme una trampa. Interesante, sonrió fríamente el mayor. ¿Y cómo explica el hecho de que estas chicas no se conocen entre sí y sus testimonios coinciden en los detalles más mínimos? Varela no encontró respuesta a esta pregunta. Paralelamente iba el caso contra el grupo de Ignacio. La investigación estableció que habían tenido en cautiverio a más de 20 chicas durante los últimos 3 años. Muchas de ellas accedieron a testificar. Me prometieron trabajo de modelo, contaba en el interrogatorio una de las víctimas. Y cuando llegué, dijeron que les debía 40.000 euros. Me obligaron a trabajar en diferentes clubes. Me quitaron los documentos, me tenían encerrada y bajo vigilancia. La pericia confirmó la autenticidad de las grabaciones de las cámaras de vigilancia. Las conclusiones médicas constataron golpes y trauma moral en todas las víctimas. Los testigos confirmaron las circunstancias de los ataques. El caso es de hierro, le dijo el mayor Kotov a Riñikov. Este hijo de puta recibirá su merecido. Los abogados de Varela trataron de alargar el proceso, conseguir la libertad bajo fianza, pero todas sus peticiones fueron rechazadas. Demasiadas pruebas hablaban contra su defendido. El juicio del caso de Varela comenzó 4 meses después. En la sala del tribunal se reunió mucha gente, el caso había obtenido amplia publicidad en la prensa como ejemplo de lucha de gente común contra un criminal rico e influyente. Nuria estaba muy nerviosa antes de actuar en el tribunal, pero Valentín y toda la familia Ucedo la apoyaban. Todo saldrá bien, decía Dolores, abrazando a la chica como a una hija propia. La verdad siempre vence, solo que a veces necesita tiempo. Varela estaba en el tribunal acompañado de todo un equipo de abogados caros que trataban de presentar el caso como si su defendido hubiera sido víctima de una conspiración. Mi defendido es un empresario exitoso con reputación intachable, declaraba el defensor principal. Y estas mujeres tratan de difamarlo para obtener compensación económica. Protesto, replicó el fiscal. La defensa trata de difamar a las víctimas en lugar de refutar los hechos. Protesta aceptada, dijo el juez. Cada una de las víctimas contó su historia. Sus testimonios eran tan detallados y emocionales que en la sala reinaba el silencio absoluto. Cuando le tocó el turno a Nuria, se levantó del asiento y con voz firme contó todo lo que le había pasado. Sobre cómo la engañaron y atrajeron a Madrid, cómo la obligaron a prostituirse, cómo Varela trató de violarla. ¿Y afirma que el acusado aplicó coacción física contra usted?, preguntó el fiscal. Sí, respondió firmemente Nuria. Me desgarró la ropa, amenazó, me causó golpes. La prueba principal fueron las grabaciones de las cámaras de vigilancia del hotel. En ellas se veía claramente cómo Varela arrastraba por la fuerza a una Nuria que se resistía al despacho de servicio. ¿Cómo explica estas imágenes?, preguntó el fiscal al acusado. Era un juego, respondió Varela inseguro. Un juego de rol de mutuo acuerdo. ¿Un juego de rol?, repreguntó el fiscal. ¿Y por qué entonces la víctima llamó a seguridad? Puede que se asustó de que alguien viera. ¿Y los moretones en su cuerpo también son parte del juego? Varela no pudo responder a esta pregunta.
Los testigos, guardias del hotel, médicos que realizaron reconocimientos médicos, uno tras otro confirmaron los testimonios de las víctimas. La chica estaba en estado de fuerte shock, contaba Andrés. La ropa desgarrada, rasguño en el rostro y moretones, lloraba y pedía protección. Los peritos confirmaron que las grabaciones de las cámaras de vigilancia no habían sido sometidas a montaje u otro procesamiento. Después de 5 días de audiencias el juez se retiró a deliberar. 3 horas después volvió con la sentencia. El acusado Varela Nicolás se declara culpable de cometer delitos previstos en los artículos del Código Penal Español, intento de violación, trata de personas y coacción a ejercer la prostitución. Se condena a 11 años de privación de libertad en régimen estricto con pago de compensación a las víctimas. Nuria se tapó la boca con las manos para no gritar de alivio y alegría. Por fin había triunfado la justicia. Varela había recibido su merecido. Ignacio y sus cómplices también fueron condenados a largas penas por trata de personas y coacción a la prostitución. Gracias, susurraba Nuria a Valentín entre lágrimas de felicidad. Gracias por no permitir que me rindiera. Después del juicio la vida de Nuria cambió radicalmente a mejor. Valentín le propuso el puesto de gerente del Hotel Olimpia y ella aceptó con alegría. Te lo has ganado con tu trabajo y perseverancia, le dijo el día de su nombramiento. He visto cómo trabajas, cómo tratas a los huéspedes y empleados. Tienes todo lo necesario para un puesto directivo. Nuria se las arreglaba perfectamente con las nuevas obligaciones. Conocía el hotel como la palma de su mano, sabía encontrar un lenguaje común con el personal y huéspedes, planificaba competentemente el trabajo de todos los servicios. Bajo su dirección el hotel se hizo aún más popular entre los huéspedes de Madrid. Los clientes valoraban especialmente el alto nivel de servicio, la limpieza impecable de las habitaciones y el trato atento del personal. Realmente tiene manos de oro, le decía Dolores, que a menudo pasaba por el hotel a ver a Nuria. Entre ellas se habían establecido relaciones cálidas, casi familiares. En el hotel trabajaba un joven talentoso llamado Miguel Berenguer, segundo chef del restaurante del hotel. Tenía 25 años, había terminado una escuela culinaria prestigiosa y soñaba con abrir algún día su propio restaurante. Miguel inmediatamente se fijó en la nueva gerente. Nuria no solo era guapa, sino también inteligente, justa y sorprendentemente modesta, a pesar del alto cargo. Nunca levantaba la voz a los subordinados, siempre escuchaba sus propuestas y trataba de crear un ambiente amistoso en el colectivo. Señorita Nuria, se dirigió a ella una vez cuando se encontraron en el pasillo de servicio, ¿puedo invitarla a tomar café después del trabajo? Nuria se turbó. Después de todo lo vivido le resultaba difícil confiar en los hombres, incluso en los tan agradables y educados como Miguel. No sé, respondió insegura. Tengo un horario muy cargado. Nada especial, se apresuró a tranquilizarla Miguel. Solo quería hablar sobre el trabajo. Me interesa su opinión sobre el nuevo menú para el restaurante. Gradualmente empezaron a comunicarse cada vez más y con más frecuencia. Miguel resultó ser una persona bondadosa, honesta, inteligente, que se interesaba sinceramente por su opinión en cuestiones laborales y nunca se permitía nada impropio. Le contaba sobre sus planes de desarrollo del negocio restaurantero, sobre nuevas tendencias culinarias, sobre viajes por Europa para estudiar cocinas locales. Nuria escuchaba con interés, le gustaba que tuviera sueños y trabajara activamente para realizarlos. Pasó un año desde el nombramiento de Nuria como gerente del hotel. Durante este tiempo había conquistado completamente el respeto del colectivo y la confianza de los huéspedes. El hotel funcionaba como un reloj, daba beneficios estables, recibía críticas positivas en publicaciones turísticas. Las relaciones con Miguel también se desarrollaban gradualmente. A menudo la invitaba a probar nuevos platos que preparaba para el menú del restaurante, le contaba sobre sus experimentos culinarios, le pedía consejos sobre cuestiones organizativas. Sabe, señorita Nuria,
Le dijo una noche cuando estaban sentados en el restaurante vacío del hotel después del final del día laboral, ha cambiado mucho durante este año. ¿En qué sentido? Se sorprendió. Se ha vuelto más segura de sí misma, más abierta. Cuando llegó a trabajar, en sus ojos había tal tristeza. Y ahora sonríe a menudo. Nuria reflexionó. Realmente se sentía mucho mejor que un año atrás. El trabajo le daba satisfacción, los colegas se habían convertido en verdaderos amigos y la familia Ucedo le había dado esa calidez y apoyo que tanto había echado de menos después de la muerte de su madre. Seguramente por fin he encontrado mi lugar en la vida, respondió. Y yo he encontrado lo que buscaba toda la vida, dijo Miguel en voz baja. ¿Qué es? Preguntó Nuria, aunque el corazón le sugería la respuesta. Una persona con quien quiero compartir tanto alegrías como penas. Una persona que hace el mundo mejor con su sola presencia. Tomó su mano entre las suyas. Nuria, hace tiempo que quería decirle. Me enamoré de usted desde el primer día de nuestro conocimiento. Nuria sintió cómo se aceleraba el latido del corazón. Ella también desde hacía tiempo sentía hacia Miguel algo más que sentimientos amistosos, pero tenía miedo de reconocérselo a sí misma. Miguel, empezó, pero él la interrumpió suavemente. No responda ahora. Piénselo. Puedo esperar todo lo que haga falta. Esa noche Nuria casi no durmió, reflexionando sobre sus sentimientos. Por un lado, tenía miedo de volver a confiar en un hombre después de todo lo vivido. Por otro lado, Miguel era completamente diferente de esas personas que le habían hecho mal. Era honesto, bueno, fiable. Al día siguiente le dio la respuesta. Yo también siento algo hacia usted, Miguel. Pero necesito tiempo para aprender a confiar de nuevo. Tenemos toda la vida, sonrió. No tenemos prisa. Miguel realmente resultó ser un hombre muy paciente y comprensivo. No presionaba a Nuria, no le exigía más de lo que estaba dispuesta a dar. Se encontraban después del trabajo, paseaban por Madrid, iban a la casa de campo de Nuria, donde Miguel la ayudaba en el huerto y aprendía a cuidar las gallinas. Gradualmente se convirtió en parte de su vida y parte de la familia Ucedo, que lo aceptaron como a un hijo. ¿Sabe lo que más me asombra de usted? Preguntó una noche cuando estaban sentados en el jardín de la casa de campo admirando la puesta de sol. ¿Qué? Pasó por tales pruebas, pero no se amargó. No se volvió malvada o cínica. Al contrario, se volvió aún más sensible al dolor ajeno. Mamá me enseñó que el mal engendra mal y el bien engendra bien, respondió Nuria. Si me vuelvo malvada, traicionaré su memoria. Después de 1 año y medio de relaciones, Miguel le hizo la propuesta. Esto ocurrió en el restaurante del hotel, que él había decorado especialmente con flores y velas. Nuria, dijo, poniéndose en una rodilla ante ella, te amo más que a la vida. Cásate conmigo. Construyamos una familia, criemos hijos, seamos felices juntos. Le tendió una pequeña cajita de terciopelo con un anillo de oro sencillo pero hermoso con un pequeño diamante. Nuria lloraba de felicidad. Por fin en su vida había aparecido una persona a quien podía confiar completamente su corazón. Sí, susurró entre lágrimas. Sí, me casaré contigo. Todo el personal del hotel, que había observado secretamente esta escena, estalló en aplausos. Valentín y Dolores, a quienes Miguel había advertido previamente de sus planes, salieron de detrás de la columna con una botella de champán. Enhorabuena, dijo Valentín, abrazando a la joven pareja. Estamos muy contentos por vosotros. Por fin nuestra niña tendrá una verdadera familia, añadió Dolores, limpiándose lágrimas de alegría. La preparación de la boda llevó varios meses. Nuria quería una ceremonia modesta, pero la familia Ucedo insistió en que la celebración fuera digna. Eres para nosotros como una hija, decía Dolores. Y la boda debe ser como te mereces. El vestido de novia Nuria lo eligió sencillo,
pero de corte elegante de seda blanca nieve, sin excesos ni extravagancia. Miguel también se preparó a fondo. Encargó un traje nuevo, pensó el menú para el banquete de bodas, él mismo preparó su restaurante en el hotel para la celebración. Quiero que este día nos quede en la memoria para toda la vida, le decía a Nuria. A la boda invitaron a todos los allegados, la familia Ucedo, colegas del hotel, amigos de Miguel. Nuria ya no se preocupaba de no tener parientes, tenía una gran familia que la quería. La boda tuvo lugar en primavera, cuando la naturaleza despertaba a nueva vida. Por la mañana cayó una llovizna ligera, pero al mediodía salió el sol y el día se volvió claro y cálido. Nuria se preparó para la ceremonia en casa de los Ucedo. Dolores y Cristina la ayudaron a vestirse, le hicieron el peinado, le aplicaron un maquillaje ligero. «Estás preciosa», decía Dolores, admirando a la chica en el espejo. Una novia feliz siempre es hermosa, pero tú especialmente. Después de la ceremonia oficial en el registro civil, se dirigieron a la iglesia. Miguel estaba emocionado, pero feliz. Cuando entró en la iglesia Nuria del brazo de Valentín, que había accedido a hacer las veces de padre, el corazón del novio latió aún más rápido. Cuando el sacerdote los casó en la pequeña iglesia, muchos se emocionaron. Incluso el severo Valentín se limpiaba disimuladamente las lágrimas. Después de la boda los novios e invitados se dirigieron al restaurante del Hotel Olimpia, donde Miguel organizó una verdadera fiesta culinaria. En las mesas lucían platos exquisitos preparados según sus recetas, desde ensaladas hasta la tarta nupcial. «Les deseo una vida larga y feliz», dijo Valentín, levantando la copa de champán. «Que en su hogar siempre reinen el amor, la comprensión y el respeto mutuo. Y como regalo de boda que sea nuestra casa de campo, donde tú, Nuria, ya hace tiempo te has convertido en la verdadera dueña». Nuria lloró de felicidad y se lanzó a abrazar en agradecimiento a Valentín. «Por los novios», corearon los invitados. El primer año de vida matrimonial pasó volando como un día. Los recién casados vivían en la casa de campo, que se había convertido en su nido familiar. La acondicionaron aún más cómodamente, convirtiendo una de las habitaciones en cuarto infantil. Nuria siguió trabajando como gerente del hotel, yendo cada día a Madrid en autobús, y Miguel recibió un ascenso y se convirtió en chef principal. Soñaban con hijos, y pronto su sueño se hizo realidad. Nuria se quedó embarazada. La noticia del futuro aumento de la familia llenó de euforia a todos los Ucedo. «Por fin tendremos un nieto o nieta», se alegraba Dolores. «Ya he empezado a tejer patucos». El embarazo transcurrió fácilmente. Nuria siguió trabajando casi hasta el mismo parto, sintiéndose perfectamente. Miguel la rodeó de cuidados y atenciones, preparaba platos especiales para la futura mamá, leía libros sobre educación de niños. «Quiero ser el mejor padre del mundo», decía, acariciando su vientre redondeado. El hijo nació a finales de verano. El pequeño estaba sano y fuerte, con ojos oscuros de la madre y cabello claro del padre. Los padres lo llamaron Alejandro. «Gracias por darme un hijo», susurraba Miguel, besando a su esposa en la sala del hospital. «Gracias por darme una verdadera familia», respondía Nuria. El pequeño Alex se convirtió en el favorito de todos. Valentín y Dolores no cabían en sí de gozo con él. «Queremos pedirles un favor», dijeron los jóvenes padres a Valentín cuando el pequeño cumplió un mes. «Escucho», respondió. «Sí, padrino de nuestro Alex», pidió Miguel. «Para Nuria usted es como un padre, y queremos que nuestro hijo también lo considere familia». «Y yo seré la madrina», añadió Cristina. «Sin duda», sonrió Nuria. Valentín se emocionó profundamente con esta petición. «Por supuesto», dijo con voz ronca. «Es un gran honor para mí». El bautizo del pequeño Alex tuvo lugar en la misma iglesia donde se habían casado sus padres. Valentín tenía al pequeño en brazos y Cristina estaba al lado. «Ahora definitivamente nos hemos convertido en una gran familia», dijo Nuria,
mirando a su hijo dormido en brazos del padrino. Después del bautizo todos fueron juntos a la casa de campo, esa misma donde una vez se había escondido una chica asustada y acorralada. Ahora aquí se había reunido una gran familia feliz. La casa de campo seguía en perfecto estado. Nuria y Miguel mantenían regularmente el orden en la casa y el jardín. Los parterres florecían aún más vivos que antes, el huerto daba cosechas abundantes y las gallinas seguían poniendo huevos puntualmente. ¿Recuerdas cómo llegaste aquí la primera vez?, preguntó Dolores, meciendo a Alex en brazos. Recuerdo, asintió Nuria. Entonces me parecía que la vida había terminado, que ya no vería la felicidad. Y solo empezaba, observó Valentín, de pie junto a Miguel. ¿Sabes qué es lo más sorprendente?, dijo Nuria, tomando la mano de su marido. Entonces, en ese club, cuando huía de Varela, recé a Dios pidiendo salvación. Y me envió a usted, Valentín, como su ángel. No un ángel, objetó Valentín. Simplemente las circunstancias se dieron así. ¿Casualidad? No, negó obstinadamente con la cabeza Nuria. Fue el destino. Si no, ¿cómo explicar que precisamente usted estuviera en el momento necesario en el lugar necesario? ¿Que precisamente usted tuviera el valor y la bondad de ayudar a una chica desconocida? Valentín sonrió. Puede que tuviera razón. Puede que en este mundo realmente existe la justicia y el bien al final siempre vence al mal. El sol se ponía tras el bosque, pintando el cielo de tonos rosados y dorados. En el jardín crecían manzanos que había plantado Nuria 3 años atrás. Las gallinas escarbaban tranquilamente en la tierra buscando gusanitos. De la cocina llegaba el aroma de la cena preparada. El pequeño Alex se despertó y se removió en brazos de Dolores. Nuria tomó a su hijo y lo apretó contra su pecho. Crece grande y honesto, le susurraba al pequeño. Y recuerda, en el mundo hay gente buena que siempre vendrá en ayuda en momentos difíciles. Dolores fue a la cocina a ayudar a Miguel con la cena, Valentín se dirigió a encerrar las gallinas en el cobertizo, y Nuria se quedó sola con su hijo en el jardín. Caminó por los senderos que una vez había limpiado de malas hierbas, admiró los parterres donde florecían sus flores favoritas. Todo aquí le recordaba esa época difícil cuando aprendía a vivir de nuevo después de terribles pruebas. Mamita, susurró, mirando las estrellas que empezaban a aparecer en el cielo nocturno, si me ves desde allí, entonces sabes que lo conseguí. Tengo familia, trabajo que amo, y un hijo maravilloso. No traicioné tu memoria ni tu educación. Alex respiraba suavemente en sus brazos, y en algún lugar de la casa se oían las voces de las personas más queridas para ella. Nuria entendió que era realmente feliz. Nuria, la cena está lista, gritó Miguel desde la casa. Echó un último vistazo al jardín que había sido testigo de su renacimiento y se dirigió hacia la casa, donde la esperaba su familia. En las ventanas ardía luz cálida y en la cocina ponían la mesa para cenar toda la familia. La historia de la chica que había comenzado con engaño y desesperación se había convertido en un hermoso cuento sobre el amor, la felicidad familiar y la fe en la justicia. Nuria había recibido su segunda oportunidad en la vida y la había aprovechado con gratitud.